Juan, Javier, voy a hacer esto muy rápido. Somos un grupo de mariachi, vamos a España este abril, que nos recomienda comer, depende de dónde estés, porque si vas al sur, pues tienes que comer pescadito frito y tienes que comer, si vas a Valencia, si vas al Levante, tienes que comer paella. Si vienes a Asturias, pues tienes que comer fabada. Y mira, de problemas para comer en España no vas a tener. Además me preguntaba, ¿sigues degustando el picante como mexicano y ya se acostumbró a la comida sin picante allá? Nunca me gustó el picante. Como muy poco picante. Sí, toco con poquito con la salsa la comida y nada más. No, yo no tengo ese problema. Y ese problema es una grave deficiencia del gusto mexicano, que al final no le sabe nada si no es con cantidades tan brutales de picante que todo sabe a picante, que es como comer chiles jalapeños nada más. Y que ha llegado a ser momentos tan vergonzosos como el de una persona que yo conozco, que llegó a uno de los mejores restaurantes de París, la Tour d'Argent. En la Tour d'Argent, el plato que debes comer es el pato prensado. Es un pato que se presenta en tres platos. Los patos tienen número de serie. Y a ti te dan un papel donde está el número de serie del pato que te metiste por la cara. Porque es de los mejores platillos de la historia de la gastronomía. Y fue este tipo, es un lugar carísimo, tienes que pedir mesa con meses de anticipación. Llegó a la Tour d'Argent, pidió su pato prensado, llamó al camarero, sacó una botella, una lata de chiles verdes, y dijo, dígale al chef que me abra esto, por favor, para comerme el pato. Lo miraban como alguien como un estadounidense, si un estadounidense saca una lata de ketchup, ¿no? Oiga, es que le voy a echar ketchup a aquello que usted se ha matado en tener como el platillo de una delicadeza excelente, con los sabores perfectamente equilibrados, para darme una enorme alegría. No, yo quiero echarle ketchup. Como Donald Trump, ¿no? No, yo no soy así, afortunadamente. Pero hay restaurantes mexicanos donde si pides picante te lo dan.